Muy buenos días. Hoy jueves nuevamente estamos aquí de Semillas de Esperanza y me da tanto gusto saber que estamos juntas en este proceso. Gracias a Dios que nos permite conectarnos cada jueves y hoy estamos en esta serie Los atributos de Dios. Eh, hay un eh, Estamos aquí checando si está la transmisión en vivo. Y para nosotras es una alegría saber que tú estás ahí, lista con tu Biblia y seguramente tu café, así como yo lo tengo aquí esta mañana. Tu Biblia y que podamos estar compartiendo este momento. Un momento en donde lo que más anhelamos es saber qué es lo que quiere decirnos Dios esta mañana de Él, conocerle a Él, saber de Él. Y bueno, yo te animo a que tengas ahí tu Biblia. Me encanta tener siempre la Biblia de papel, porque ahí puedo subrayar y marcar. Y no sé si recuerdas que la semana pasada, Oli, estuvimos viendo Dios es relacional. Y el darnos cuenta que tenemos un Dios que le importa lo que hacemos, lo que somos, que quiere relacionarse con nosotros y estar presente en nuestras vidas. Y yo quiero que pongamos esta mañana nuestra vida delante de Dios, que Él nos hable y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos esté mostrando cuál es hoy, esta mañana, lo que nos quiere enseñar a través de su palabra. Señor, te damos tantas gracias, Señor, esta mañana, ver el amanecer, ver el cielo y recordar que tú eres un Dios que quiere manifestarse en nuestras vidas, que quiere mostrarse a través de su palabra, a través de tu creación. Gracias, Señor, porque podemos ir a ti juntas a través de este material y conocer quién eres tú, Señor. El poder derrumbar todas las mentiras que se han levantado pensando que tú eres de alguna manera o de alguna forma y lograr ver a través de este prisma esos diferentes luces, esas aristas y reconocer que tú eres un Dios perfecto, santo, justo, poderoso, misericordioso, un Dios grande. Y eso es lo que queremos hoy, acercarnos a ti con mucha reverencia y con un corazón limpio y enseñable para que tú nos muestres, Señor, quién eres tú, Señor, nuestro gran Dios. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Y bueno, ha sido maravilloso estas semanas estar viendo, ¿no? Cómo podemos armar esa lista, la lista que nos decía Oli que hiciéramos. Hace una lista de cómo es Dios y poder de ahí decir, esto realmente es verdad, es conforme yo lo pensaba, como yo lo veía, así es Dios. Pero hay estas otras cosas que las tengo que quitar, las tengo que tachar, porque esto no es Dios. Y hace unos días estaba yo leyendo en una imagen que decía, si tu Dios cabe en tu mente, si Dios cabe en tu mente humana, necesariamente fue fabricado ahí, porque a Dios no lo podemos contener, ¿verdad? Dios es más grande de lo que ni siquiera pudiéramos imaginar. Entonces, el acercarnos a Dios, el llegar a Él y después de tantos años, de tantos momentos que yo lo he estado buscando, digo, Señor, no te alcanzo todavía a conocer. Y así queremos llegar esta mañana con un corazón enseñable y decir, Señor, ¿quién eres tú? ¿Qué eres tú? Y de esa lista que vamos haciendo, cómo realmente hay cosas que pueden coincidir con la palabra y que nos vuelven a apuntalar, afianzar quién eres, y hay otras que realmente eso no eres tú. Y solamente cuando nos acercamos a la verdad, cuando vamos a verlo a Él, nosotros podemos ver esa verdad acerca de Dios en su palabra. Y el gran reto de esta mañana es que los atributos de Dios es descubrir su belleza, descubrir la sencillez, la grandeza y perfección de este Dios trino, y no tener solamente un ligero conocimiento de quién es Dios, porque muchas veces ni siquiera logramos, ¿verdad?, tener bases firmes a pesar de los años en que hemos estado caminando con Él. ¿Quién es ese Dios?
Y dice su palabra en Oseas capítulo 6, verso 6, que un ligero conocimiento de Dios nos lleva solamente a una liviandad. Y te animo a que abras tu Biblia en Oseas capítulo 6, versículo 6, y vamos a ver lo que dice Dios aquí. Dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué es lo que nos está pidiendo aquí el Señor? Dice, conóceme, ven, más allá de cualquier otra cosa, ven a conocerme. Solamente cuando nosotros tenemos una visión más clara de quién es nuestro soberano Dios, nos va a permitir esto caminar en una verdadera piedad. Donde no hay conocimiento de Dios, la piedad se extingue. ¿Cómo voy a amar lo que no conozco? ¿Cómo voy a amar, verdad? Lo que no sé qué es, cómo actúa, cómo se manifiesta en mi vida, cómo va a actuar en mi vida. Entonces yo necesito acercarme a Él, conocerle, para que a través de ese conocimiento yo pueda tener una piedad que proviene de esa meditación profunda de la grandeza de Dios. Solamente así, ¿verdad? Va a ser conquistado mi corazón y como lo hemos visto tantas veces, yo voy a tener una respuesta de amor a Dios. Cuando yo voy, me acerco a la escritura, la leo, cuando escucho una alabanza de que esta mañana estaba escuchando cuán grande es Dios y uno escucha eso, ¿verdad? Y dices, claro, Dios, o sea, eso me lleva a la piedad, eso me lleva a que mi corazón tenga una respuesta de amor. Y mientras avanzamos en este tiempo de conocer a Dios, de conocer los atributos verdaderos que nos son revelados a través de su palabra, quiero que intentes hacerte esta pregunta, y no solamente hoy, sino en cada uno de los atributos. Y si quieres anotar ahí esta pregunta que puede ser clave para cada una de las sesiones que vamos a tener, cada una de las clases que vamos a tener es, ¿cómo debería el conocimiento de qué Dios es y poner una línea, cambiar mi forma de vivir? ¿Cómo debería el conocimiento de que Dios es, y ahí pones una línea, relacional, que Dios es un Dios trino, que Dios es un Dios como el día de hoy grande, cambiar mi forma de vivir? ¿En qué eso va a impactar mi vida? ¿En qué va a impactar mi corazón? ¿En qué va a cambiar mi forma de ver, mis decisiones, primero mis pensamientos, mis emociones, mi forma de pensar, mi forma de ver la vida, mi forma de relacionarme con Dios, mi manera de actuar? Entonces, si tú anotas esto, ¿verdad? ¿Cómo debería el conocimiento de que Dios es, una línea, cambiar mi forma de vivir? En otras palabras, ¿qué cambio mesurable o medible debería ocurrir como resultado de meditar en los atributos únicos de Dios? Porque finalmente ese es el propósito. Yo puedo tener mucho conocimiento de Dios y decir, mira, voy a ser honesta, durante años, muchos años, yo veía a Dios así, ¿verdad? Y lo observaba y decía, wow, lo leía en la escritura, Dios es así, lo volteaba, lo veía, lo estudiaba, lo analizaba como si fuera un objeto de estudio. Hasta que yo no te puedo decir en qué momento de quebranto, en qué momento de dolor, en una situación difícil, en donde tuve que experimentar al Dios soberano en mi vida y darme cuenta que eso no era Dios como yo lo tenía solo en mi mente, sino es un Dios, como lo veíamos la semana pasada, relacional, que le importa y que se quiere manifestar a través de los atributos que Él tiene en mi vida. Entonces, vamos arrancando esta mañana y te quiero decir que cuando nosotros podemos ver cuando nosotros perdemos de vista la majestad de Dios, invariablemente llenamos el vacío en nuestra visión con la mentira de la majestad de otra persona. Y eso lo hemos visto a lo largo de varios estudios en donde vemos ídolos del corazón, cómo se levantan otras cosas, en donde empezamos a reverenciar al esposo, al líder, adoramos a nuestros hijos o a algún amigo, incluso nos reverenciamos nosotras mismas. Y esto es completa locura. Por eso es tan importante esto que estamos haciendo cada jueves, y es el abrazar nuestros límites a la luz de nuestro Dios ilimitado. Y para ello, esta mañana vamos a estudiar Dios es grande. Ese es el atributo que vamos a ver, esa es la perfección. Me encanta la palabra, la perfección.
porque más allá del atributo es algo tan perfecto, o sea, así es Dios, Dios es grande. Hay un solo Dios y Él solo es grande. Y todos los demás seres y todas las demás cosas son totalmente dependientes de su bondad y de su fuerza. No se puede comparar a Dios con cualquier cosa que nuestra mente puede imaginar. Él es grande, poderoso y majestuoso, sin medida, sin comprensión. Nosotros nos acercamos a Él como a través de su palabra, a través de las manifestaciones en su creación. Entonces, la siguiente pregunta, si quieres anotar ahí, es, ¿cómo podemos atribuir grandeza a un ser u otra cosa que no sea Dios? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo ocurre, verdad? Si Dios como creador y autoexistente e infinito, Él es infinitamente más exaltado que su creación. O sea, Él es mucho mayor que todo lo que nosotros podemos ver allá afuera. Es mucho más exaltado que su creación es totalmente dependiente de Él y finita. Dios es incomparable. Para nosotras como creyentes, esta verdad es extremadamente importante. El darnos cuenta, Dios es más grande que todo lo que yo pueda imaginar. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo se describe Dios en la Escritura? Y lo que distingue a Dios del resto de los otros dioses falsos es que Dios habla. Y Él se ha revelado por la gracia, por su gracia, a través de su palabra escrita. Por eso es tan importante que conozcamos la palabra, la escritura. Él se ha revelado a través de la Biblia. Y la palabra hecha carne, que es Jesucristo. Y esta revelación nosotros sabemos que es verdadera, o sea, es inerrante, no tiene error, es fidedigna, porque es infalible, es suficiente y es necesaria. No puede desviarnos porque esto es nuestra máxima autoridad, la palabra de Dios. Y eso es lo que vamos a abrir esta mañana y por eso vamos a revisar el Salmo 95:3. Salmo 95:3 para ver la primera pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se describe Dios en las Escrituras? Y vamos a leer desde el versículo 1. Salmo 95, vamos a ver el contexto del versículo 1 y dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. ¿Y por qué? ¿Por qué deberíamos de hacer esto? ¿Por qué vamos a clamar y por qué vamos a cantar con este júbilo? Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Y aquí tenemos este salmo de adoración, que es una exhortación a regocijarnos. En el versículo 3 nos brinda una buena razón para regocijarnos y es cantemos con gozo. Y transmite este sentimiento de alegría, aclamemos, dice este salmo, y todo esto para centrarnos en Dios, la fuente de nuestro gozo y el destino de nuestra alabanza. Él es el Señor. A Él lo reconocemos como el fundamento de esta verdad. La soberanía de Dios, Dios es grande. Y de hecho está por encima de todos los dioses. Y esto no implica que el salmista está creyendo que hay otros dioses. Él solamente está diciendo, el Dios de Israel es mayor que cualquier falso Dios que adoran los paganos. Entender la grandeza de Dios nos ayuda a adorarlo adecuadamente. Y eso alimenta nuestro corazón para decir, es verdad, esto es real. Yo puedo regocijarme, yo puedo alegrarme, yo puedo alabar a un Dios grande. Y ahora vamos a leer Daniel, capítulo 9, versículo 4. Y me encanta esta porción de la escritura. Daniel, capítulo 9, versículo 4. Y si tú nunca has leído el libro de Daniel, esta es una gran oportunidad. Hoy vamos a ver solamente esta pequeña porción, pero me gusta porque Daniel, ¿verdad? Una vida sin concesiones. Y aquí está Daniel, ¿verdad? Diciendo en el versículo 4, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos.
Temido significa reverenciar. Dios es grande y por eso Él es digno de ser temido. Él es digno de la más grande reverencia, respeto y reconocimiento. Y esta oración que está haciendo, esta oración de confesión que está haciendo Daniel, es una petición, es una oración en donde él está hablando a Dios, ¿verdad? Y Dios envía al ángel Gabriel, su ángel, para darle a Daniel una comprensión de la visión que había recibido, dejando ver el futuro cercano en una perspectiva más clara. Esta oración de Daniel está enclavada en un momento histórico muy importante en donde Daniel está meditando y está sacando cuentas y está diciendo, han pasado 70 años que hemos estado aquí en Babilonia. Y hasta este momento Daniel no podía orar. Fíjate, es algo que entendí ahora, a pesar que ya había leído varias veces Daniel. Esto me llamó muchísimo la atención. Daniel no podía orar porque a pesar de que ellos estaban cautivos, Dios les había dicho, ya no ores para salir de esta esclavitud, ¿verdad? En donde estaban aquí en Babilonia. Si nosotros vemos en Jeremías 7:16, dice, no ores porque va a suceder, o sea, se van a ir cautivos, se van a ir a servir allá al pueblo de Babilonia, y porque Dios se les había ordenado, no me digas que quieres que te libere, porque eso no va a suceder. Este cautiverio es inevitable, es irreversible y no lo voy a negociar. Entonces los judíos no podían orar por Israel ni por sus captores. Y si lo vemos más atrás en Jeremías 7:16 dice, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te voy a oír. Y por eso es tan importante esta oración de Daniel 9:4, porque es el momento en que Daniel saca cuentas y dice, han pasado estos 70 años. Y el Señor dijo que después de 70 años nosotros seríamos liberados, regresaríamos, ¿verdad?, a nuestro pueblo. Entonces el periodo del juicio divino había terminado. Ahora Daniel podía orar a su pueblo. ¿Y no es esto asombroso? Daniel se da cuenta de que el tiempo de la disciplina de Israel ha terminado y que el regreso de los judíos a Israel es evidentemente ya se ha cumplido y va entonces a cambiar el rumbo de la historia. Y por eso está orando de esta manera, ¿verdad? Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios, grande, digno de ser temido, que guarda el pacto, le está recordando, tú has hecho un pacto, tú eres un Dios grande, eres un Dios temido, lo hemos hecho, hemos estado aquí 70 años, pero tú guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Entonces le está recordando quién es, cuáles son sus atributos, cuáles son sus perfecciones de Dios, para decir, los pecados de Israel se ven en contraste, ¿verdad?, con el carácter de Dios, porque toda esta oración que está haciendo a través de este capítulo 9 es una confesión en donde Daniel está pidiendo perdón por los pecados del pueblo y por sus pecados. Eso a mí también, eso me ha llamado siempre la atención, no solamente por los pecados de Daniel, sino por los del pueblo. Entonces la conciencia de Daniel de sus propios pecados y los de sus compañeros israelitas fue el resultado de su profundo sentido de la majestad de Dios, vista por sus atributos divinos. Su petición se hace de acuerdo al carácter de Dios. Daniel ya reconoció que Dios actuó consistentemente con su carácter cuando los entregó a los babilonios. Ahora Daniel apela a Dios para que actúe de acuerdo con su misericordia, compasión y amor por su pueblo. Y eso es el poder entender claramente quién es Dios, porque mi petición está anclada en su carácter, en sus atributos, no en algo de mi imaginación, no. Daniel conocía perfectamente quién era Dios, había caminado con Dios y sabía cómo lo que él estaba pidiendo era conforme al carácter de Dios. Entonces, muchas veces existe una tendencia alarmante en los círculos cristianos y aún en la música yo lo veo constantemente de pensar, Dios está ahí para mí. Dios está ahí para mí, ¿verdad? Y el hecho es que estamos aquí para Él.
Y así lo está haciendo Daniel, ¿verdad? Aquí estamos humillándonos, un pueblo que hemos pecado contra ti, yo he pecado contra ti, y ahora te rogamos, Señor, que actúes conforme a tu misericordia. Tú hiciste un pacto con este pueblo, tú has puesto disciplina en este pueblo, y hoy se ha cumplido el tiempo. Hoy han pasado los 70 años y ahora sí ya podemos orar, ya podemos pedir que queremos regresar a nuestra tierra. Entonces es muy importante resaltar que la petición de Daniel no es que Dios satisfaga las necesidades del hombre, sino que Dios actúe conforme a la grandeza y gloria del mismo. La oración de Daniel proporciona un modelo maravilloso que comienza con un reconocimiento de las perfecciones de Dios, que se acerca a Él no en base a su propia obra o justicia, sino en base al carácter y el pacto de Dios. Y hoy nosotras tenemos acceso al Padre, no solamente conociéndolo a través de su palabra, no solamente viendo sus perfecciones, sino tenemos ese acceso mediante la sangre derramada de Jesucristo, en busca de esa misericordia, de esa gracia y de esa salvación. Y es así como yo me puedo acercar a Él. Es así como yo puedo pedir, Señor, mi petición y mi oración, anclarla en base a su carácter, en base a sus atributos. Y vamos a seguir avanzando y vamos a buscar hoy el Salmo 104, versículo 1. Qué maravilloso, ¿no? Ver a Dios y conocerle a través de su palabra, y saber que cuando le conocemos más podemos aún orar mucho mejor a Él y saber que somos escuchadas. Y en el Salmo 104, versículo 1 dice: bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y magnificencia. Mucho te has engrandecido. El esplendor de Dios se refiere a su brillantez, su gloria, su resplandecencia, que emanan de la presencia divina. El esplendor de Dios representa su luz inigualable, su perfección y su belleza. Esa belleza que es infinita y que lo caracterizan. Es un resplendor que supera cualquier luminosidad y que revela la santidad y su pureza. Yo recuerdo que hay un estribillo, ¿verdad?, de una canción, ¿verdad? Mucho te has engrandecido, oh Señor. La majestad de Dios destaca su grandeza, su dignidad y autoridad suprema. La majestuosidad de Dios implica su posición soberana sobre toda la creación y es la manifestación de su realeza, de su trascendencia encima de todo lo creado. Dios está por encima de todo y de todos. Cuando hablamos de la majestad de Dios, nos referimos a su grandeza indescriptible y a la reverencia que merece como el Rey Supremo. Seguimos con otra pregunta y dice: ¿cómo se describe la grandeza de Dios en el Salmo 145, 3? Y me encanta este material porque nos va llevando a través de las preguntas, y estas preguntas nos hacen pensar, ¿verdad? ¿Cómo se describe la grandeza de Dios? Y si buscamos Salmo 145, 3, dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Es otro estribillo de otra alabanza también. Y su grandeza es inescrutable. Y la grandeza de Dios es inescrutable. Se está destacando que su grandeza es extraordinaria y va muchísimo más allá de nuestra comprensión humana, que no podemos agotar completamente la magnitud de su grandeza. La grandeza de Dios está por encima de cualquier comprensión nuestra. Su grandeza está en una categoría propia que se refiere, es de otro calibre, es un calibre superior, inigualable a todo lo que nos rodea. Y bueno, vamos a poner ahí otra pregunta más. ¿Qué afirman las siguientes escrituras acerca de la grandeza de Dios y cómo se puede contrastar el único Dios verdadero con todos los demás dioses falsos? Y para eso vamos a ver el Salmo 77, 13. Vamos a ver aquí dos salmos. El 77, 13 primero. 77, versículo 13. Y dice:
Oh Dios santo es tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios. Se está haciendo la pregunta del salmista. Oh Dios santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? O sea, con qué se puede comparar este Dios con otros dioses? ¿Cómo? Y vamos de una vez al 86:10, que tiene relación también con este mismo que vamos a contestar. Y dice, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Porque tú eres grande, hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Y solo tú eres Dios y nadie más, porque tú eres el único hacedor de maravillas. Hacedor, haciendo maravillas cada día ante nuestros ojos. Y solo piensa, ¿verdad? ¿Cuántas maravillas tenemos hoy alrededor? Y a veces las vemos tan normales, ya las tenemos tan como natural, ¿verdad? Pero cuando analizamos y volteamos a ver el cielo, las estrellas, cuando vemos las aves, cuando vemos las maravillas, ¿verdad? Que la maravilla de haber despertado esta mañana, de poder respirar, de estar juntos como cuerpo de Cristo, como familia en la fe, el estar aquí reunidas hoy estudiando, eso es una maravilla. Hacedor de maravillas, que estás haciendo tantas y tantas cosas alrededor nuestro y las vemos tan normales. Y amigas, es el reto. Necesito, ¿verdad?, que mis ojos se abran nuevamente a ver, Señor, quiero ver tus maravillas este día. Están ahí, pero a veces son tan cotidianas, lo veo tan natural, cuando realmente es algo tan milagroso. Necesito aprender de este gran Dios. ¿Para qué? ¿Para qué? Para alabar al Rey, para alabarte, Dios. Nada puedo agregar a la gloria esencial de Dios. Yo no le puedo agregar nada. ¿Qué podría yo hacer? ¿Qué podría hacer mi pequeña persona, mi voz, verdad? Pero Señor, esto que tengo, ¿verdad? Esto que hoy me cautiva, esto que hoy, la única respuesta que yo puedo tener es alabarte, adorarte, exaltarte, Señor. Y cuando alabamos a Dios, difundimos su fama y su nombre, que finalmente ese es el propósito de todo esto que estamos haciendo aquí. Reconocer quién eres tú, reconocer quién soy yo, que te necesito. Y yo quiero levantar una bandera para que tu fama sea conocida en este lugar, en esta casa, en este espacio, en mi vida, y mostrar que tú eres excelso, que tú eres digno de toda mi adoración, que la gente pueda voltear y decir, wow. Y eso era Daniel, eso hacía Daniel precisamente. Él no se inmutaba ante nada, ante ningún rey, ante ninguna situación, ante ningún edicto. Y él abría las ventanas y él adoraba a Dios, porque él decía, tú eres digno de mi adoración, tú eres digno de mi alabanza. Él no se avergonzaba y a él no le importaba que lo tuvieran que echar a un foso de los leones. Y todo lo que pasó, lee Daniel. Y vas a ver una vida sin concesiones, una vida dispuesta a adorar a Dios porque sabía de la grandeza de Dios. Y vamos a seguir adelante ahora con el Salmo 95:3, porque los salmos están llenos de la grandeza de Dios. Los salmistas nos quieren mostrar, mira, quiero que veas cuán grande es Dios y cuán digno de ser adorado. Y el Salmo 95:3, ya lo habíamos visto, pero hoy solo vamos a recordar en esta porción. Porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Él es un gran Dios y un gran Rey, y por encima de los supuestos dioses, Él creó toda la tierra y por eso es el dueño. Él es el dueño de todo, es el dueño de nuestras vidas. Además, Él es nuestro hacedor. Él nos posee y está sobre nosotros. Esta es una invitación para convertirnos en personas de gozosa alabanza que se someten al señorío de Dios. Que podemos cantar a Dios, alabarle y adorarle como una respuesta única de mi adoración, de mi alabanza y de ver su grandeza. Y en el Salmo 135, versículo 5. Salmo 135, versículo 5 dice, porque yo sé que Jehová es grande y Él es Señor nuestro, mayor que todos los dioses. Y nuevamente pone esta referencia, ¿verdad? Mayor que todos los dioses, porque yo lo sé. Yo sé
que Él es un Dios grande. Dice, es estar realmente seguro. Es seguro decir que muchos de nuestros problemas en la vida cristiana surgen del hecho de que nuestro Dios es demasiado pequeño. Ese es el problema, que lo vemos al revés. Cuando vemos y yo lo he dicho varias veces, estamos viendo los problemas de esta manera y los tengo aquí enfrente y estoy viendo la situación y me siento hundir y ya no puedo más y pongo a Dios acá atrás, ¿verdad? Como un Dios pequeño. Pero cuando yo volteo las cosas y empiezo a adorar a Dios y empiezo a verlo y empiezo a amarlo y adorarlo por lo quien Él es y el problema está atrás, yo no sé cómo ocurre, amigas, yo no tengo idea qué ocurre, pero las cosas empiezan a cambiar. Primeramente en mi vida, en mi corazón, porque yo estoy haciendo lo correcto, el poder dar y reconocer esa grandeza de Dios y el decir, sí, hay un problema, pero primero mi alabanza y mi adoración a ti, Dios, y el problema está sujeto a ti. Tú tienes el control, tú eres soberano y tú sabes qué va a ocurrir. Y muchas veces las circunstancias no cambian, pero cambió mi corazón, cambió la manera de ver con estos lentes y poder decir, Señor, quiero tener la visión perfecta y ver tu grandeza, tu poder, y es que tú eres digno de mi adoración. Hay un libro que se llama Cuando la gente es grande y Dios es pequeño, porque a veces así vemos las cosas grandes, vemos como, o yo lo voy a solucionar, yo lo voy a arreglar y yo tengo que estar en control, cuando el único que tiene el control, el único que tiene la soberanía y la grandeza para poder arreglar todo eso es nuestro Dios y entregárselo a Él y decir, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi problema, aquí está esta situación. Entonces, nada es demasiado grande para Él, ni nada demasiado pequeño. Nada es demasiado grande para Él, ni nadie demasiado pequeño. A Dios le importas, a Dios le importamos, a pesar, ¿verdad?, de nuestra pequeñez. Él es tan grande que Él viene y se acerca a nosotros, se relaciona con nosotros y dice, a mí me importas tú, me importa tu vida. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál debe ser nuestra actitud y nuestra respuesta ante la grandeza de Dios? Y aquí vamos a ver dos versículos. Primero, Deuteronomio, capítulo 33, verso 3. La pregunta es, ¿cuál debe ser nuestra actitud y nuestra respuesta ante la grandeza de Dios? Y aquí en Deuteronomio capítulo 33, verso 3 dice, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Y en Primera de Crónicas 16, 25, Primera de Crónicas 16, 25, dice, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. Porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza y de ser temido sobre todos los dioses. Y hay un versículo más que es el Salmo 104:1. Y seguro te lo sabes porque lo hemos escuchado muchas veces también. Dice, bendice alma mía a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido. Y el siguiente es el Salmo 111:2. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todas las que las quieren. Y por último, el Salmo 138:5. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Y esto nos lleva, esta serie de citas nos lleva, número 1, a reconocer la grandeza de Dios. Deberíamos humillarnos y recordarnos nuestra dependencia de Él. Debemos reconocer nuestra limitación y la necesidad de la gracia divina. Reconociendo, ¿verdad? Señor, tú eres grande y yo me humillo delante de ti. Señor, gracias Dios, gracias porque un Dios tan grande que se manifiesta en mi vida y yo puedo entrar en esa respuesta de adoración dependiendo totalmente de Él.
La respuesta natural a la grandeza de Dios es la adoración. Debemos de adorarle con corazones agradecidos y reverentes, reconociendo que Él es majestuoso y glorioso. Todo esto nos lleva a vivir a la luz de la grandeza de Dios, que implica obedecer sus mandamientos. O sea, Señor, ¿qué más puedo hacer más que obedecerte? Obedecer y reconocer que quiero estar alineado conforme a tus mandamientos, que mi corazón esté buscando obedecerte y seguir tus caminos. Al reconocer que Dios es supremo, deseamos vivir de acuerdo a su voluntad, que están reveladas en las Escrituras. ¿Qué más quiero, Señor? Más que obedecerte. Saber que Dios es grande y poderoso nos brinda confianza y seguridad. Puedo confiar en su bondad y en su fidelidad en medio de las circunstancias difíciles. Solo tú, Señor, lo puedes hacer. Solo tú eres grande y solo tú puedes abrazarme, darme confianza, darme esa seguridad que tanto necesito. No hay nada, amigas, absolutamente nada seguro en este mundo. Ni el dinero, ni el amor de nadie, ni la chequera más grande, ni el mejor trabajo, nada, absolutamente nada. Solo Dios es digno de nuestra confianza y Él es el único que nos puede dar esa seguridad que tanto anhelamos. La grandeza de Dios nos llama a servir a los demás. Como el reflejo de su amor y compasión, debemos de buscar esas oportunidades para ayudar, cuidar a aquellos que nos rodean, reflejando la grandeza de Dios en nuestras vidas como una manifestación de su amor y decir, Señor, yo puedo enseñarle a otras personas, puedo mostrar quién eres tú a través de reflejar ese amor y esa compasión como una oportunidad para ayudar a otros y cuidar de otros. La oración es una expresión de nuestra dependencia de Dios. En lugar de depender de nuestras propias fuerzas, el poder llegar a esta comprensión que sigue siendo limitada, pero que nos lleva a orar y a buscar la guía y la dirección de Dios a través de la oración. Oramos al Dios que es grande en poder, grande en amor y grande en misericordia. Vivir como a la luz de la grandeza de Dios, que implica compartir su amor y su verdad con los demás. Nuestro testimonio debe reflejar la obra transformadora de Dios en nuestras vidas. Y voy a terminar con la pregunta que te hice al inicio. ¿Cómo debería el conocimiento de que Dios es grande cambiar mi forma de vivir? ¿Cómo debería este conocimiento de que Dios es grande cambiar mi forma de vivir? Y para eso lo voy a responder con algo que dejó Spurgeon, que sugiere esta respuesta apropiada para la grandeza de Dios. Primero, teniendo un corazón en humilde adoración. O sea, Señor, yo quiero adorarte, ¿verdad? Como una respuesta a tu grandeza. Mi corazón se conmueve al pensar en tu grandeza, en tu poder, en tu soberanía, en que eres un Dios maravilloso, y entonces mi respuesta es mi adoración. Segundo, mostrando un corazón de aceptación sin cuestionamiento. ¿Cuántas veces estamos cuestionando situaciones y por qué y cómo? Y a veces tenemos que entrar en ese momento, Señor, no lo entiendo, no comprendo por qué está pasando esto, no sé, pero Señor, sin cuestionar, yo acepto, Señor, tú eres grande, tú sabes todo de todos y tú sabes todo de mí. Y Señor, sin cuestionar, yo vengo aquí aceptando tu voluntad porque tú eres un Dios soberano. Y eso da paz en mi corazón, ¿verdad? A pesar de que muchas veces estamos buscando respuestas y haciendo cuestionamientos y queriendo entender, y no lo vamos a lograr en muchos momentos de nuestra vida, y entrar en ese momento, Señor, acepto tu voluntad en esta situación. Tercero, ejercitando un espíritu de amor reverente. Señor, que yo pueda tener ese espíritu reverente ante tu grandeza, que yo pueda adorarte, ¿verdad?, en reverencia, que yo pueda manifestar en todo momento y en todo lugar, bajo cualquier circunstancia, que puedo y eres digno de mi adoración, de mi reverencia ante ti, ante tu grandeza. Y por último, dejando que nuestro espíritu tenga un profundo deleite en la grandeza de nuestro amado Dios. A veces nos queremos deleitar en tantas cosas tan diferentes, ¿verdad?
en tantas cosas tan atractivas que están ahí en el tiempo, ¿verdad? En donde podemos ir y decir, Señor, yo quiero ir a deleitarme en ti, ir a tu palabra, ir aquí a estos versículos que de solo leerlos me causan deleite y terminar en alabanza, en adoración, recordando tantos y tantos canciones de adoración en donde yo puedo levantar hoy mi voz y decir, tenemos un Dios muy, muy grande, maravilloso es Él. Y así terminar, ¿verdad? En esa adoración, porque mi corazón ha sido cautivado, deleitándome, porque ese es los deleites de Dios, ¿verdad? Ir a su presencia y verlo a Él a través de sus atributos, a través de sus perfecciones, y así terminar en adoración. Y Señor, esta mañana no nos queda, Señor, más que rendirnos ante ti, ante tu grandeza. Tú eres majestuoso, tú eres poderoso, tú eres santo y soberano. Y así nos queremos, Señor, unidas en oración, deleitarnos esta mañana en saber, gracias Dios, porque al acercarnos a ti le das contentamiento a nuestra alma. Nos deleitamos en ti, nos gozamos en ti. Señor, un Dios tan grande que se acerca a nosotros en nuestra pequeñez, en nuestra insignificancia, pero que te importa todo de nosotros y poder levantar nuestra voz y alabar, bendecir tu santo nombre. Tú eres santo, santo, santo. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por tu grandeza, por ser majestuoso, por tu creación, por permitir gozarnos, Señor, de todo lo que tú haces. Bendícenos, abre nuestros ojos, Señor, para que este día sigamos adorándote y viendo a nuestro paso en este día, caminando en esta vida tan cotidiana, en las cosas tan simples que podemos tener o tan complejas que se pueden presentar, pero que te veamos a ti, Señor, como una manifestación de tu bendita gracia hacia nosotros. Gracias, Dios. Bendito sea tu nombre, santo eres tú. Te adoramos, Dios. En el nombre de Jesús te damos gracias por esta mañana, por lo que has hablado en nuestras vidas. Y bueno, amigas, pues no nos resta más vernos en un momento ahí en el Zoom. Gracias por esta mañana. Para mí ha sido un deleite estar aquí con el Señor, junto con ustedes. Y nos unimos ahora al Zoom. Y muchas gracias por este tiempo. Que el Señor les bendiga. Y estamos en un momento más ahí en el Zoom. Gracias. Bendiciones.